Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. ¿Me confirman si se ve el ejercicio? Sí se ve. Sí, Sí se ve. excelente. Ya, vamos a empezar. Aquí tenemos un ejercicio de inestabilidad, de comportamiento de segundo orden, ya, de los que estuvimos viendo en la clase pasada, quizá un poquito más grande. Veamos, en el marco de la figura, ya este marco de 4 pisos, digamos, los momentos flectores debido a cargas gravitacionales los vamos a despreciar, ¿ya? Es decir, frente a cargas en la vertical, los momentos que se generan en las columnas, dada la continuidad con las vigas, van a ser despreciables, ¿ya? Los esfuerzos normales de compresión, debido al estado a la combinación 1,2D más 1L, donde es la carga muerta y la sobrecarga, se indican en esta figura, incluyen el peso propio de la estructura. ¿Ya? Eso quiere decir que todas estas cargas axiales, ya 20, 40, 60, 80 toneladas, etcétera, provienen del estado de carga 1.2D más 1.0L, ¿ya? Y ahí incluyen el peso propio de la estructura. El acero que se va a utilizar es un A4227, es estructural soldable, y se van a utilizar tanto para las columnas como para las vigas un HN30 por 87.2, quería una altura de 300 milímetros, un ancho de 250, un espesor de ala de 18, un espesor de alma de 8. Ya. Aquí tenemos, suponiendo la distribución de fuerzas sísmicas mayoradas que se indica, es decir, estas cargas 4F, 3F, 2F y 1F, se desea determinar el máximo valor de F usando una aproximación de la ISC, es decir, un momento que incluya en este caso, la flexión en un marco sin desplazamiento, más la flexión que ocurre por el desplazamiento del marco, ¿ya? Aquí se da, bueno, en realidad más adelante lo voy a explicar. Vamos a leer Disculpa, ¿qué significaba n igual 120, por ejemplo, toneladas? estas son Era la las axial. cargas axiales de las columnas para el estado de carga 1,2D más 1L, Ya, gracias. ¿ya? Se está asumiendo, nos entrega nos entrega la flexión porque estamos asumiendo que es despreciable para D y L, ¿de acuerdo? De alguna manera queremos separar y decir que las cargas laterales van a estar dadas por el estado de carga sísmico, ¿ya? Eso lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Para un marco de este estilo, podemos separar el estado de carga de peso propio y sobrecarga como el asociado a los esfuerzos que se producen en un marco sin desplazar y los esfuerzos que se producen debido al desplazamiento del marco quedan asociados a la carga sísmica, ¿ya? Este marco es bastante regular, entonces debido a cargas gravitacionales eh, podríamos decir que tiene un comportamiento simétrico. Entonces no suelen ocurrir o son muy bajitos los momentos que aparecen en las columnas producto de la carga vertical. Entonces la mayoría o la gran magnitud de los momentos por cargas laterales está dado básicamente por la carga lateral sísmica, ¿ya? La solución de este problema se asumirá lo siguiente. El coeficiente de bandeo fuera del plano es 1, ¿ya? La combinación LRFD que controla el diseño es 1,2 D más 1 L más 1.1 E. Con esa combinación vamos a trabajar, ¿ya?
La falla se producirá en las columnas del primer piso sin posibilidad de hacerlo en las vigas. ¿Ya? Vamos a analizar el comportamiento que tengan las columnas del primer piso. Son las más responsables, o sea, que tienen mayor responsabilidad en la estabilidad del marco. Las únicas cargas sísmicas existentes corresponden al patrón lateral de fuerzas P. Quiere decir que este patrón de cargas, fuerzas F, 2F, 3F, 4F, eso corresponde a un estado de carga sísmico en este ejemplo. No existen cargas distribuidas. Todas las cargas se aplican en los nodos que conectan viga y columnas. Quiere decir que no tenemos cargas distribuidas a lo largo de la longitud de las columnas. ¿Ya? Son solamente estas cargas laterales puntuales en los nodos. No se incluirá peso propio distribuido de los elementos. ¿Ya? No hay carga distribuida en las vigas, por ejemplo, producto del peso propio. Está tratando un poco de simplificar el problema para ejemplificar el análisis de segundo orden. Se considerará el mismo elemento para viga y columna, pero modificando la inercia de las vigas por el factor 2. ¿Ya? Para efectos de calcular las longitudes de pandeo, vamos a considerar que la inercia de las vigas es 2 veces la inercia de la columna. No se incluirán deformaciones por corte, ¿ya? Esto es básicamente desempeño por flexión. Se considerarán vigas y columnas axialmente rígidas, ya no hay deformaciones axiales tampoco. Son todas las suposiciones para este ejemplo. Los datos del acero A270 son fluencia 2,7, rotura 4,2, módulo de elasticidad 2600 toneladas por centímetro cuadrado y el módulo de corte 808 toneladas por centímetro cuadrado. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Está la presentación del problema? ¿No? Bien. Las propiedades del perfil HN30 por... Hay un problema de edición ahí, eso es este peso que está acá. 87.2. Son las siguientes. Tenemos una altura de 30 centímetros, ancho 25, espesor de ala 1,8, espesor de alma 0,8 centímetros. Aquí aplicamos las formulitas que conocemos del formulario del curso y obtenemos las propiedades mecánicas del perfil, ¿cierto? No voy a entrar en detalle en esto que ya lo conocemos. Para la solución con análisis exacto, todos los resultados elásticos se obtienen del modelo SAP 2000 para el patrón de carga F1. ¿Ya? Quiere decir que en este ejercicio se modeló este marco con una carga unitaria aquí, bueno, aquí 2, 3 y 4, y con eso se obtuvo un diagrama de momentos flectores en la base, como se muestran acá, y las cargas axiales son esas, es decir, para una magnitud de F igual a 1 tonelada, se generó en la columna central, como es simétrico, se generó un momento de 1570 toneladas centímetros por tonelada, porque se hizo por 1 tonelada, ¿cierto? Entonces este momento de aquí es 1570 por tonelada de cada F. Y en la columna central, como son cargas laterales y la estructura es simétrica, no tiene carga axial, N col C de central es 0. Y en los bordes tenemos que en particular en el lado de acá, que se va a comprimir, ¿cierto? Porque producto del sismo que va hacia izquierda a derecha, por ejemplo, estas columnas de acá se comprimen y estas columnas se traccionan. En el caso de la columna de borde, la carga axial son 10 toneladas. Sería compresión aquí, como les decía, y tracción acá. Y el momento en la columna de borde son 1215 toneladas centímetros por tonelada del patrón F. ¿Ya? Esto nos va a servir más adelante. Ya, ¿qué hacemos? Empezamos el problema lo que busca de alguna manera es encontrar la carga F que controle el diseño, que lleve al límite el diseño del marco. Entonces nos estamos concentrando que el diseño del marco
está controlado por el diseño de las columnas del primer piso. Entonces vamos a empezar a clasificar la sección que tenemos. Esto es lo que hemos visto en la mayoría de las clases auxiliares anteriores. Tenemos que clasificar la sección. Partamos clasificándola desde el punto de vista de la compresión. Tenemos en general una esbeltez de ala de casi 7 y una esbeltez de alma 33. Desde el punto de vista de la compresión, esta ala es no esbelta, no compacta podría decirse también. Y por el lado del alma, en compresión, también es no esbelta o no compacta. Para efectos de la flexión, tenemos las mismas esbelteces obviamente, pero los límites son distintos. Y considerando los límites por flexión que los tenemos acá indicados en la tabla B4, clasificamos el perfil como compacto en ala y compacto en alma. Por lo tanto, la sección es no esbelta en compresión y compacta en flexión. ¿Ya? Empecemos a evaluar la resistencia. ¿Ya? ¿Cómo tenemos que evaluar la resistencia? Vamos a partir primero por la compresión. ¿Ya? Recordemos, como vimos al principio del curso, que estas columnas están inmersas en un arreglo de vigas y columnas con uniones continuas o uniones rígidas. Por lo tanto, tenemos que calcular el valor del coeficiente de pandeo, ¿ya? La longitud efectiva de pandeo. Sabemos que fue del plano porque lo dice el enunciado, es 1, por lo tanto vamos a llamarle K sub i igual 1. ¿Ya? Vamos a calcular el K sub x y recordemos que vamos a orientar el perfil de tal manera que su eje fuerte pande dentro del plano. La columna es rotulada en la base, ¿ya? Por lo tanto, el G que tiene la columna abajo, veamos acá, está rotulado en la base, por lo tanto el G es infinito, ¿cierto? Eso es lo que dice la teoría. Acá para hacer una similitud con infinito se metió un número muy grande, ¿ya? Hasta cuando el valor del K, que lo voy a mostrar aquí más adelante, ya se estabilice. Consideremos que es equivalente a un infinito. En el nodo superior, ¿cierto? Tenemos una columna por arriba. Recordemos que, si no lo mencioné, que la altura de las columnas son 4 metros y la altura el largo de las vigas son de 6 metros. A este nodo, que es el que estamos analizando ahora, le llega una columna por arriba y una por abajo, ambas de 4 metros, ¿cierto? Y una viga por la derecha y una viga por la derecha y una viga por la izquierda y una viga por la derecha. Entonces, el G lo calculamos, recordemos que arriba van las rigidez de las columnas y abajo las rigidez de las vigas. Aquí está obviamente, como todos tienen la misma rigidez, el mismo EI, ¿ya? No está aquí en el cálculo. Entonces tenemos que para el caso de la columna tiene 4 metros, ¿cierto? En la columna arriba, la columna abajo tiene 4 metros. La viga de la izquierda tiene 6 metros de largo, pero estamos considerando que tiene una inercia igual al doble de la columna, por eso aquí aparece el factor 2. Y tengo una viga por la izquierda y una viga por la derecha. Por lo tanto, mi G, el valor esto, esa rigidez es 0,75. Que nos falta ahora meternos en un nomograma de marcos con desplazamiento lateral, ¿cierto? Está claro que este marco tiene desplazamiento lateral. De hecho, por eso se justifica el análisis también de segundo orden. Entonces aquí utilizamos una formulita que aparece en la literatura para no meternos en el nomograma de manera gráfica. Y a través de esta ecuación podemos calcular el coeficiente de bandeo global, de la efectiva de bandeo. Kx igual a la formulita con los G1 y G0,75 y se obtiene un coeficiente de 2,28. ¿Ya? Lo que parece bastante lógico porque la columna, al
considerar el desplazamiento lateral, o mejor dicho, el pandeo, dado que esto es un marco desplazable y que aquí está rotulado, va a tender a pandearse hacia un lado con una longitud similar al doble de su longitud. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ya. Por eso aquí el cálculo nos arroja algo que esperábamos. Ese K debe ser mayor que 2. Y entregó 2.28. La longitud de la columna es 4 metros, por lo tanto las esbelteces globales en el eje fuerte son 69 y en el eje débil 61. En tanto controle el pandeo por flexión, va a controlar el eje fuerte. Las tensiones de pandeo por flexión, dado el 69 son 4,2 y dado el 61 es 5,46. ¿Ya? Por lo tanto, está controlando el eje fuerte. Y ahora agregamos el pandeo por torsión. Consideramos una longitud efectiva de 1, un cociente de longitud efectiva 1, y evaluamos y llegamos a 8,5 toneladas por centímetro. Por lo tanto, sigue controlando el pandeo por fricción en el eje fuerte, con 4,3 toneladas por centímetro cuadrado. ¿Alguna consulta hasta el momento? No, porque me acabo de acordar y más encima le pone ¿Se escucha alguien por ahí? Ya. Ahora tenemos que evaluar la tensión crítica. ¿Ya? Consideramos que, como ya sabemos que tenemos elementos no esbeltos, el factor de reducción Q va a ser 1. Por lo tanto, obtengo directamente la tensión crítica igual a 2,07 toneladas por centímetro cuadrado. Y con esto, al multiplicar por el área bruta del perfil, obtengo una resistencia nominal de 230 toneladas. ¿Ya? Para calcular la resistencia reducida, porque estamos trabajando en el método del RFD, multiplicamos por un factor de reducción phi 0,9. Con eso obtenemos una resistencia reducida de 207 toneladas. Ya, por ahí estamos por el lado de la resistencia en compresión. Ahora tenemos que ver cómo resiste la inflexión el perfil. Evaluamos. ¿Eso queríais que me fuera al lado tuyo? Porque no tenemos huevos para decirle. ¿Hay alguien que está... ¿Se escucha? Porque claro, tenéis que responder la semana que Vamos a ponerlo mute. Ya. La resistencia a la flexión, tenemos que evaluar las longitudes para evaluar si esta columna está sujeta a volcamiento, pandeo lateral torsional. Evaluamos L sub P, tenemos 318 centímetros, ¿ya? Y evaluamos L sub R, tenemos 1258 centímetros. Por lo tanto, nuestra columna está sujeta a pandeo lateral torsional porque tenemos 400 centímetros, ¿cierto? Vamos a ver qué capacidad nos entrega el cálculo. Ya podríamos ver que el momento plástico puede estar controlando, dado que estos 400 están cerquita del 318. Veamos. Vamos a considerar un factor de modificación de pandeo, el C sub B igual a 67, asimilándolo a un diagrama de carga triangular, dado que esta columna va a estar afecta a cargas laterales del tipo sísmico. Entonces es una aproximación. El momento plástico es la afluencia por el módulo plástico, 3.800 toneladas por centímetro. Calculamos F sub R, 14,5 toneladas por centímetro. Y nos metemos a calcular el estado límite de pandeo lateral torsional, ¿ya? Donde evaluamos el momento que no debe ser mayor que el momento plástico,
En este caso, eso está entregando 6.150 toneladas centímetros, se está pasando. Por lo tanto, me va a controlar el momento plástico, tal cual aquí dice la rutina que está extraída de lo que indica la especificación. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que el momento por el estado límite de pandeo lateral torsional es 3.802, que es justamente el momento plástico. Bueno, la afluencia es el mismo valor, obviamente. Por lo tanto, está controlando la resistencia nominal, el momento plástico, con 3.800 toneladas por centímetro. La reducida sería multiplicar por phi, el mismo phi de compresión, que es 0,9, y llegamos a 3.422 toneladas por centímetro. Por lo tanto, nuestro perfil tiene que resistir, nuestro perfil va a resistir por compresión 207 toneladas y por flexión 3.422. Obviamente, cuando tengamos que calcular el factor de utilización conjunto, tenemos que ver la interacción entre ambos esfuerzos. Ya, vamos a ver justamente eso, la interacción entre compresión y flexión. La carga axial última que va a viajar por la columna en estudio son 120 toneladas, que proviene de la combinación 1,2D más L, y consideramos que el estado de carga E, porque aquí si fuéramos estrictos, la combinación es 1,2D más L más 1,1E, ¿cierto? Pero considerando que el estado sísmico no produce cargas axiales en la columna central, el valor de la carga axial va a estar controlado por esa combinación. Los 120 vienen del enunciado. ¿Recuerdan que arriba dice que la columna central tiene 120 toneladas para el estado de carga 1,2D más L? ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos definida la carga axial que va por la columna. ¿Ya? Ahora, ¿qué factor de utilización tendría eso únicamente por compresión? Serían los 120 dividido por los 205 que teníamos abajo. Está trabajando al 0,57. ¿Alguna consulta? ¿No? En este caso estábamos obligados a ocupar el phi, dado que se nos dio la combinación de carga anteriormente, y no lo me da. Claro, claro. O sea, parte del enunciado es que se trabaje en el método LRFD. Ah, ya. Es un dato nomás, ¿ya? O sea, este ejercicio tiene su paralelo en ASD también, ¿ya? Bien. Aquí hay algo interesante que ya empezamos a ver o a trabajar un poquito de una manera distinta. Aquí ya tenemos como acotada por decirlo de alguna manera, la componente en compresión. Entonces recordemos que cuando calculamos el factor de utilización de un acto combinado entre compresión y flexión, tenemos una manera de calcular el factor de utilización que la voy a recordar acá. Para que vean de dónde sale eso. ¿Recuerdan esta formulita? Acá estamos considerando el factor de utilización solamente en el eje, porque en el eje X, porque es un análisis plan, ¿ya? No tenemos flexión biaxial. Entonces, cuando uno quiere calcular el factor de utilización conjunto de carga axial y flexión, ocupa esta verificación, ¿ya? Esta interacción, cuando la carga axial por sobre la carga axial, la carga externa por sobre la resistencia es mayor a 0,2, ocupamos esa. Entonces, por eso aquí se ocupó, dado que ese factor es mayor a 0,2, es 0, casi 0,6, se ocupó esta formulita de acá de interacción. Y ahí me permite despejar cuál sería el momento máximo que podría aguantar mi columna, dado que ya tengo ocupada la parte de carga axial con la carga P última, con 120, ¿cuánto es lo que me queda para ocupar con momento?
de tal manera que el factor de utilización este sea igual a 1. Es decir, para sacar aquello es plantear una ecuación donde este factor de utilización es 1, este de acá ya lo tengo y por lo tanto puedo despejar cuánto es mi momento último máximo que puede tomar la sección. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces ahí volvemos al ejercicio y tenemos que ese momento máximo va a ser 9/8 de 1 menos el factor de utilización en compresión por la resistencia minorada en flexión. ¿Ya? Si despejan la ecuación que yo les mostré, llegan a esto y con eso se calcula un momento de 1623 toneladas centímetros. Quiere decir que si yo tuviera un momento último igual a 1623, y dado que ya tengo un P último igual a 207, perdón, a 120, el factor de utilización es 1, o sea, la columna está justita. Ya, por lo tanto, queremos... ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Es que calculemos la carga F, que llega al límite al diseño del eje, que en este caso es de la columna. Por lo tanto, ese fue el primer paso, calcular cuál sería el momento que la columna aguantaría, ya dado que tiene una carga axial fija. Y después tenemos que ligar este valor con el valor F. ¿Ya? Y ahí vamos a descubrir cuánto es esa carga. Entonces, como sabemos y como hemos venido ejercitando en las últimas clases, tenemos que hacer un análisis de estabilidad lateral. Recordemos que el AICC en su anexo 8 permite evaluar este momento de segundo orden con una componente para cargas gravitacionales, ¿ya? Es decir, un marco que no se desplaza, más una componente donde tengo los esfuerzos que provienen de digamos, de un desplazamiento de los esfuerzos internos que están asociados a un desplazamiento lateral del marco. Entonces ahí tenemos una carga de momento por beta 1 y beta 2, MNT y MLT, y asimismo una carga axial. Recordemos que aquí nos ocupa B1, dado que estas cargas están presentes en el estado de carga sin desplazamiento. Los factores B1 y B2 se calculan como están acá, que esto es puramente lo que recomienda la especificación. Entonces tenemos que ir a calcular cuánto es el MR y el P sub R de la columna, ¿ya? En función de esta carga F. Ya, en nuestro caso, MNT con P sub NT provienen de la combinación de cargas 1,2D más 1L, lo que veníamos conversando. Y básicamente MLT y PLT, que son los esfuerzos que se tienen cuando el marco se desplaza lateralmente, provienen directamente de la carga sísmica. ¿Ya? Este es un punto importante donde se hace una separación de estas dos cosas. Hay algunos casos, como en un ejercicio anterior, que eso no se ve tan claro, ¿ya? Y aquí se puede separar claramente que todo el efecto lateral se asocia a una carga lateral directa, que es la carga sísmica. Ya, para la columna estudiada tenemos que la carga axial que se tiene cuando el marco se desplaza es 0, por lo que veníamos conversando, ¿cierto? Que justamente por el patrón de cargas lateral, la carga del medio, dada la geometría del eje, es nulo. A su vez, el momento también, ¿ya? El momento por carga gravitacional es 0, también por lo que veníamos conversando. ¿Qué pasa entonces? Entonces que el factor B sub 1 es igual a 1 porque el momento no tenemos, acá en esta parte, no tenemos participación, por lo tanto B sub 1 es igual a 1. Ya, esta parte es más sencilla. Ahora tenemos que ver qué pasa con el factor de amplificación para los esfuerzos internos dado el desplazamiento del marco, el P delta grande. Este es el P delta chico. ¿Recuerdan que conversamos la semana pasada? Ya, tenemos que evaluar el beta 2, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que conocer arriba, tenemos que conocer las cargas axiales solicitantes en el piso,
esto es la sumatoria, por lo tanto quiere decir que son todas las columnas comprometidas en el piso, dividido por las resistencias de todas esas columnas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros conocemos la resistencia de la columna central, ¿cierto? Las 207 toneladas, ¿cierto? Pero falta conocer la resistencia de la columna de borde. La columna de borde, tenemos el mismo G en la base porque también es rotulada con el mismo valor, y la única diferencia en la columna de borde es que tiene viga solo por un lado, por lo tanto tiene solo una rigidez, 2/6. Con esto tenemos entonces infinito en el apoyo inferior rotulado, y tenemos 1,5 en el nodo superior, ¿ya? Con esto nos metemos al nomograma con desplazamiento lateral, pero aquí ya teníamos la formulita para aquel caso y llegamos a un K de 2,5. Similar al 2,3 que tenemos en la columna central, por lo tanto el ejercicio es bastante, digamos, consistente, ¿ya? Está claro que tiene un factor un poquito más alto que la columna porque tiene una restricción menos, que es la viga ya sea o de la izquierda o de la derecha. En la columna central tiene 2 vigas, una por cada lado, por lo tanto restringe un poquito más ese nodo y por lo tanto tiene un K un poquito menor. Ya, con este K de 2,5 tenemos que evaluar la resistencia a compresión por pandeo-flexión, ¿cierto? Y por el área obtenemos directamente la carga resistente. Tenemos que en la columna de borde, perdón, aquí evaluamos directamente para la columna, esta es la columna central, ¿ya? Por el área 466 toneladas, porque depende del lambda X. Y después evaluamos la de borde, que es el lambda XB, ¿ya? En vez de borde, tengo una un poquito menor, ¿ya? Este valor ya lo teníamos calculado, nos fuimos directamente a considerar que la tensión está controlada por el pandeo en flexión del eje fuerte, porque habíamos pasado por el cálculo de la columna central, ¿ya? Por lo tanto asumimos que en el eje débil es un poquito mayor y a su vez es mayor también en torsión, ¿ya? En estricto rigor aquí deberíamos calcular las 3 y elegir la menor, pero ya sabemos que la menor es esta. Entonces, el pandeo crítico total del piso va a ser la columna central, 466, más 2 columnas de borde, 2 por P sub EB, que es 387. Quiere decir que la resistencia del piso, dada por las 3 columnas, es 1251 toneladas. Nos falta establecer aquí el factor alfa. Sabemos que el factor alfa para el método del RFD es 1. Recordemos que la especificación es 1 para el RFD y 1,6 para ASD, un factor que entrega directamente la norma. ¿Qué nos falta ahora? Encontrar la carga solicitante en las 3 columnas, ¿ya? Y esa carga son las 120 toneladas que vienen por la columna central, que las conocemos, 120 toneladas, ¿cierto? Más 2 por 80. 80 no es más que el diagrama que nos entregan al principio, que es este 80 y 80, o visto de manera general acá. 80 más 80, por lo tanto la solicitación por piso, ¿no? Toda la carga que va aquí en este piso es 80 más 120 más 80, que son 280 toneladas. Con todo esto podemos calcular beta B2. Y resulta que tenemos casi 1,3. Tenemos que amplificar un 30% el momento por desplazamiento lateral. Ya. Nosotros, como veíamos atrás, a través del factor de utilización y considerando para la carga, para la columna de borde, para la columna central, quiero decir, 120 toneladas, nos queda un remanente
de 1623 toneladas centímetros para la carga axial, ¿cierto? Pero sabemos que la fuerza, al evaluar acá, aquí, esta ecuación, en definitiva lo que yo tengo que hacer es igualar los 1623, que es lo que me queda como residual en resistencia, en flexión, igualarlo a este factor. Ya sabemos que este de acá es 0, por lo tanto voy a tener un beta 2 por MLT. ¿Y cuál va a ser MLT? Recordemos que MLT va a provenir directamente del estado de carga sísmico. Por lo tanto, mi MLT va a ser beta 2 por 1,1, que es el factor de mayoración, por mcol. Y este mcol es el momento sísmico, ¿ya? Multiplicado por F, porque recordemos que este momento de acá depende de F. Estos dependen de F. Por lo tanto, este 1570 por F, por 1,1, por el 1,3, que es B sub 2, me va a dar mi MLT, mi momento por desplazamiento lateral. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna consulta? Profe, yo sigo sin entender ese monito que acaba de explicar recién. ¿Cuál? ¿Este? Sí, no lo logro entender por qué el momento es 1570 y el otro es 1215. Ya, No. porque se agarró este modelo en SAP, o en realidad da lo mismo, poder ser un RISA, lo que sea, pero se agarró ese modelo, se modeló y para el factor F se puso 1 tonelada. Se hizo como un análisis unitario, ¿ya? Por lo tanto, en el primer nivel se puso 1 tonelada, en el segundo 2 toneladas, en el tercer 3 toneladas y en el cuarto 4 toneladas. Entonces, y producto de ese estado de carga se obtuvieron estos valores. 1215 acá, 1215 acá y 1570. Entonces quiere decir que para 1 tonelada se obtienen Todo ese estos momento esfuerzos. Por lo tanto, si yo quiero ver qué pasa para 2 toneladas, tengo que multiplicarlo por 2, por 3, ¿no? Por 3 y así sucesivamente. Entonces se hizo como se obtuvo un diagrama de esfuerzo interno en flexión por cada tonelada. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Ahí sí. Entonces, por eso que acá abajo, cuando quiero conocer ese F, igualando a mi momento residual, a lo que va a aguantar la columna, en definitiva yo estoy diciendo que este momento máximo es igual a F por el factor, digamos, unitario, por beta 2, que es el amplificador del momento por carga lateral, por 1,1, que es el factor de mayoración por carga última, por este momento, ¿ya? Entonces eso me permite calcular cuál es la fuerza que yo debería aplicar para que el diseño de esa columna llegue con un factor de utilización 1. Entonces con eso tenemos que con 700 y algo de kilos llego a esa condición. ¿Ya? ¿Está claro? Es decir, si yo aplico 730 toneladas, es 730 kilos en el primer nivel, el doble en el segundo nivel, el triple en el tercer nivel, el cuarto en el cuádruple en el cuarto nivel, voy a llegar a un factor de utilización 1 para la columna central. Veamos qué pasa en la misma condición, pero para la columna de borde. Es el mismo ejemplo, es el mismo, digamos, la misma manera de calcular el momento por desplazamiento lateral, 1,1, ¿ya? Porque es el factor de mayoración, y el momento, la carga axial de la columna B, es decir, repasemos acá, 1215 toneladas centímetros por cada tonelada en flexión y 10 toneladas por cada tonelada en compresión, ¿ya? Con eso yo calculo mis momentos y carga axial para el marco por efecto del desplazamiento. Acá. Y con eso obtenemos que el momento y carga axial
En esa condición son 975 toneladas centímetros y 8 toneladas. ¿Ya? Por otro lado, el momento y la carga axial para el estado sin desplazamiento lateral son 0 en momentos. Ya sabemos por enunciado que todos los momentos por carga gravitacionales son despreciables, y las 80 toneladas que me entrega el enunciado. Por lo tanto, aquí ya tengo todo, es decir, tengo la desagregación entre NT, si bien digo NT y LT. Con eso puedo calcular lo que me dice la formulita con B1 y B1 y B2, y obtengo que mi momento último para la columna de borde son 90 toneladas y la carga axial última 90 y el momento último 1256 toneladas centímetros. Ya, pero aquí nos falta conocer. Sabemos que la carga axial, tenemos la carga axial resistente de la columna de borde y su momento también. Nos falta la carga axial de la columna de borde, porque la resistencia en flexión es la misma, ¿cierto? Porque es el mismo perfil, solo utilizamos para el cálculo del G considerar el doble de la inercia de la sección. Entonces, recordemos que para la columna de borde calculamos un coeficiente de bandeo efectivo de 2,5. Evaluamos nuestra tensión por flexión, 3,48 toneladas por centímetro, y ahora calculamos el F crítico para esa tensión, obviamente con Q igual a 1. Obtenemos 1,95, un poquito menor al de la columna central. Multiplicamos por el área y tenemos 216 toneladas de resistencia nominal, y la minoramos por 0,9, igual 0,9, llegamos a 195, es decir, un poquito menos que la columna central, lo que sabemos que es lógico porque tiene un K mayor. La resistencia de flexión es la misma de todos, los 3422. Evaluamos los factores de utilización por compresión y por flexión. Recordemos que estamos hablando de la columna de borde. Con eso evaluamos esto, digamos, por separado, y esto es la interacción. Obtenemos 0,78, un factor de utilización conjunto de 0,78. Quiere decir que, recordemos que para el F igual a 730 kilos, llego a la resistencia máxima de la columna central, y a una un poco menor para la columna de borde. ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo esto? Que de alguna manera, con todo este patrón de cargas laterales, la que se me está exigiendo más es la columna central. ¿Ya? Por flexión y por carga axial. ¿Cómo se explica un poquito esto? Porque esta columna es un poquito más rígida que estas dos en flexión, por lo tanto tiende a concentrar más carga. ¿De acuerdo? Eso de alguna manera le da cierta consistencia al ejercicio. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? ¿Está claro todo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Aquí vamos a hacer un resumen, ¿ya? Para hablar un poquito de los números y comparar. La columna central, sin efecto P delta, hubiese quedado diseñada con el mismo PSU. Recordemos que este PSU proviene de la carga, de la combinación de carga 1,2D más L y más 1.1E, pero sabemos que el aporte por el sismo en la carga axial es nulo, por lo tanto queda los 120. El momento último habría sido básicamente el momento sísmico por su factor F, por el coeficiente de mayoración, habríamos llegado a 1260 toneladas centímetros. Esto es los esfuerzos externos sin considerar efecto lateral. Con eso hubiese obtenido, bueno, ya conocemos un factor de utilización 0,57, de flexión 0,36,
y con eso obtenemos un factor de utilización conjunto, o sea, una interacción de 0,9. Con efecto P delta ya sabemos que es 1, ¿cierto? Porque eso controló el diseño para un F de 730 kilos, ¿cierto? Aquí se viene a comprobar nomás la cosa. O sea, con efecto, el efecto P delta controló el diseño de la columna. Si no lo hubiésemos considerado, un poquito menor, 0,9. O sea, pasamos de 0,9 a 1. Acuérdense que este se calculó el momento último como el mismo momento del caso sin P delta, pero está amplificado por el coeficiente B2. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Por lo tanto, podríamos decir que si comparamos los factores de utilización para el caso P delta versus sin P delta, llegamos a un 10%. ¿Ya? Quiere decir que si yo no considero efecto P delta, estoy en un 10% debajo de la especificación. Ahora, el efecto P delta no suele calcularse mucho en la práctica porque se controla bastante la deformación lateral, entonces por ahí ya se controla la cosa y casi efecto P delta no es muy raro que se tenga. ¿Qué pasa en la columna de borde? Sin el efecto P delta, tenemos en la carga axial son las 80 toneladas del diagrama que nos entregaron al principio, más la carga axial que hay producto del sismo, que son las 10 toneladas, por el F obviamente, porque esas 10 toneladas son por cada F que tenemos, por 1,1 del factor de mayoración, 88 toneladas. Y el momento, 1,1 factor de mayoración, por el momento sísmico, por F, 975. ¿Ya? Con eso obtenemos un factor de utilización conjunto de 0,7. En el caso de P delta, que fue lo que calculamos antes, teníamos 90 toneladas. ¿Ya? La diferencia era, recordemos acá, estas 90 toneladas, es que aparece, tenemos la 80 igual que en el otro caso, pero aparece el beta 2. Perdón, el B2. Ese B2 hace la diferencia acá, que aquí no está obviamente. Lo mismo pasa para el momento, de 975 se aumenta a 1256. Los factores de utilización son los siguientes por separado: 0,45 versus 0,46 y 0,28 y 0,36, aquí es donde sube más. Por lo tanto, si considero el efecto P delta sobre el efecto sin P delta, llego a un 12%. ¿Ya? El efecto P delta aumenta un 12% en el caso de la columna de borde. Ahora vamos a revisar un ejercicio de la ISC. ¿Ya? Se ve en pantalla, ¿cierto? Es un ejercicio de diseño al corte. ¿Ya? Me dan un segundito. Bien, es un ejercicio del corte, el ejercicio G8B. Este build-up girder es una viga grande, soldada, como en nuestros perfiles IN, que generalmente se ocupan en puentes o cosas así que son de grandes luces. Build-up girder, y dice que tiene rigidizadores transversales, ¿ya? Que son los rigidizadores que, valga la redundancia, rigidizan el alma para tener mayor resistencia al corte, ¿ya? Entonces hay que verificar el espaciamiento entre los rigidizadores, que es el mismo ejemplo de los G8A, y lo han hecho una miradita.
utilizando la especificación ISC, ¿ya? Entonces, aquí parte diciendo que hay que calcular el factor K sub B. ¿Ya? Recordemos acá que el factor K sub B, vamos a ver un poquito la norma para que se vayan relacionando dónde vienen las cosas. Me pasa. Diseño el corte. Ya. Ya. Recordemos que este es el factor K sub B que nos permite calcular la resistencia al corte. Y como ya este ejercicio presupone que tenemos registradores transversales, ¿ya? Aquí se está asumiendo que se van a instalar esos atizadores a 60 pulgadas, ¿ya? Entonces el cociente entre A y H es la altura libre de la viga, resulta ser 1.82. Entonces aquí la norma dice que el K sub B se debe calcular con esta expresión, pero que es igual a 5 cuando se cumple otra condición. Acá calculamos A partido por H igual a 1.82, ¿cierto? Por lo tanto ya no va a ser 5, sino que tengo que calcularlo y llega un factor de 6.51. ¿Ya? Después evalúa la esbeltez del alma, la altura libre sobre el espesor, y considera que calcula 106. ¿Ya? Ahora, sabiendo que el A dividido en H, que nos dio un 82, es menor que 3, ¿cierto? Y a su vez debe ser menor que este factor de acá, por eso calcula la esbeltez del alma, llega, digamos, básicamente a comprobarlo. Por lo tanto, confirma que K sub B es 6.51. ¿Ya? Ahora falta, a través de ese K sub B, recordemos que hay que calcular el factor C sub B, que es 1.51 K sub B por E, dividido por el esbeltez del ala, al cuadrado por FI. Calcula ese valor y se obtiene 0.705. ¿Ya? Esto básicamente es ver en qué medida los atiesadores que van a estar a de distancia me van a ayudar a la resistencia al corte, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, el primer paso es calcular la resistencia en corte, que está dada por la especificación directamente, ya lo habíamos visto la semana pasada, 0.6 FI por el área del alma por C sub B. Ya calculamos C sub B y el resto depende de la serie y de la sección. Obtenemos 172 kips. Ya, este es como un análisis, el primer análisis, digamos, básico de resistencia al corte. Y ahora vamos a ver qué pasa. Tenemos 172 kips de resistencia. La vamos a minorar. Si lo hacemos en método LRFD, llegamos a 155. Y si lo hacemos en ASD, dividimos por 1.67, llegamos a 103. ¿Ya? Por lo tanto, si consideramos que nuestra solicitación que viene del primer ejercicio, vamos a repasarlo aquí, es, perdón, el año pasó aquí, no sé, porque dice que es del ejercicio G8A, la solicitación que consideró en el RFD es 154 y como ASD 102. Por lo tanto, estaría cumpliendo. ¿Ya? Eso podríamos, digamos, considerar de que esa es la carga solicitante, ¿no? Ya.
Ahora, el ejercicio continúa de la siguiente manera. Quiere de alguna manera evaluar la resistencia al corte considerando este método de, de la sección veamos aquí la norma, del método panel del campo de acciones. Atención por el campo de acciones, ¿ya? Entonces, quiere ver, digamos, qué pasa cuando hago justamente este factor igual a 3, que es el límite, ¿ya? Entonces, considera que el espaciamiento que voy a tener entre los atizadores es tal que el factor o el cociente entre A y H es igual a 3. Con eso evalúa K sub B y es 5.56, ¿cierto? Ahora chequea los límites que ya conocíamos, que son 3, obviamente cumple, dice que 3 es menor que 260 dividido por la t al cuadrado, que ya estaba calculado, ¿cierto? El 6,02, por lo tanto cumple, y por lo tanto K sub B sería 5.56, ¿ya? Evalúa el límite para calcular C sub B y obtiene 0,602, es decir, que si de alguna manera aquí resulta un poquito lógico, lo que hice fue aumentar el espacio entre los espaciadores, entre los atizadores transversales, de tal manera de llegar a 3, que es el límite, y tengo un C sub B menor, claro, a mayor distanciamiento voy a obtener menor resistencia. Con ese 0,602, aquí hay una cosa interesante que es para chequear si puedo ocupar el método de el campo de tensiones. ¿Ya? Repasemos un poquito eso de acá. Hay unas ciertas limitaciones que no te permiten aplicar el método, que no se puede ocupar en el caso de paneles extremos. Quiere decir que, por ejemplo, si tengo una viga simplemente apoyada, como es el caso, los paneles que están más cercanos al apoyo no pueden verificarse con este método. Así los paneles intermedios, sí puede ser. Y otras restricciones geométricas. Entonces evalúa qué pasa con esas restricciones. ¿Ya? Recordemos que tenemos A partido por H menor que 3 y como límites para calcular el K sub B. Entonces calcula este factor de acá, 2 veces el área del alma dividido por el área de de las alas, el área del atizador, se llega a 0,628 menor que 2,5, por lo tanto hasta ahí vamos bien. Y después calcula, déjenme recordar aquí un poquito, H partido por SB, cuando estos dos cocientes son mayores que 6, tampoco se puede ocupar, pero aquí evalúa y son menores, entonces dice que el método de campo de tracciones es permitido usar. Parece que algo me salté. Disculpen. Claro, aquí está. Ya. El primer caso que hicimos, ¿sí?, es justamente para el primer panel y descarta que se puede ocupar ese método de campo de tracciones porque se está tratando del primer panel, ¿ya? Por lo tanto ahí calcula directamente con C sub B la capacidad en corte. Pero después para el segundo panel, me había saltado esto, ya podemos pensar de que podemos ocupar ese método, por lo tanto empieza a calcular los límites. Bueno, de alguna manera considera un espaciamiento un poquito mayor, el corte obviamente hacia el centro va a disminuir para una viga simplemente apoyada, y calcula las restricciones, si puedo cumplir con las restricciones para ocupar el método, y eso este cociente de acá cumplió, este de acá también cumplió, por lo tanto el método de campo de tensión está permitido para el segundo panel, ya que sería el panel que viene a continuación después del apoyo.
Entonces ahí empieza a calcular la resistencia. Y aquí está el método, en definitiva, el campo de tensiones, que lo vamos a repasar acá en la nota, que está aquí. ¿Se fijan? Que dependiendo del test del alma, entrega directamente el valor de la resistencia en corte. Por lo tanto, aquí yo tengo que evaluar los límites. ¿Ya? Resulta que el primer límite es 73,6 y mi esbeltez ¿dónde la calculamos? Perdón. Ya. Acá está, este 106. 106. Por lo tanto, aplica la segunda ecuación, que es esta que tenemos aquí, ¿cierto? Porque es mayor que el límite 73 y me entrega directamente la resistencia al corte. ¿Ya? Evalúa con los factores que ya conocemos, digamos 174 Gibbs, que es mayor que 127, que debe ser el factor, perdón, el corte que es un poco más disminuido porque me estoy acercando al centro. Ustedes saben que los valores máximos del corte están en los apoyos y van disminuyendo hacia el centro. Entonces, ¿qué es lo que entrega este ejercicio? Que de alguna manera parto, yo podría tener una distribución no uniforme de los atiesadores y que los puedo considerar más concentrados hacia los extremos, que tiene que ver con el aumento de la solicitación, y después hacia el centro voy separándolos un poco. Es por eso que se fue aquí a considerar el límite de A partido por H igual a 3, ¿de acuerdo? Con eso estoy poniendo los atiesadores a 3 veces la altura, ¿ya? Con una razón de 1 a 3. ¿Alguna consulta del ejercicio? Esto es bien de seguir las formulitas que tiene la especificación, ¿ya? En el caso de los ejercicios en la prueba, por ejemplo, el A va a ser un dato, supongo. Depende, que sea de alguna manera, uno lo puede controlar cuando directamente desde el primer análisis, desde la primera cuantificación del corte no me está cumpliendo mi solicitación, entonces yo tengo que pensar en atiezar y ahí planteo un A, ¿ya? Ok. En el caso de que cumpla, cumple la primera opción, que era que el K sub B era 5, ¿no? K sub B igual a 5. Ah, sí, aquí en esta de Sí, acá. ahí la A, la Esa, 1. sí. No, pero eso No, es no, me refería a la 1 de arriba, la que dice ojo, para almas sin sí, refuerzo adicional. exacto. ¿Sí? Es que en eso tienes un poquitito de razón, que podría plantearse directamente, bueno, no sé cómo viene la prueba, pero que se puede plantear directamente a veces el uso de atizadores. Si no, hay otras consideraciones como para quedarse, digamos, calculando en el primer caso, ¿ya? Es decir, acá intrínsecamente yo estoy trabajando en el caso, como dice aquí, con atiesadores transversales. Por lo tanto, mi K sub B puede subir un poquito y en consecuencia el C sub B y en consecuencia el B sub N, ¿ya? Entonces este ejercicio, ¿qué es lo que hace? Es separar un poco más esos atiesadores y meterse en este método que es el campo de tracciones, ¿ya? Que es más limitado porque te pide todas estas restricciones, pero después te entrega directamente aquí qué pasa para las distintas verteces del alma. eh, o sea, en función de las verteces del alma, entrego mi resistencia, ¿ya? Sin diseñar en todo esto directamente el atizador, sino que el espaciamiento del atizador. O sea, mientras más espaciado tengo los atizadores,
mi alma, que es la que va a estar básicamente resistiendo el corte, va a sufrir más o menos pandeo. ¿Ya? Hay otro ejercicio que vamos a echarle una miradita, que es algo que no es muy poco, que es poco común, digamos, el diseño a la torsión. Vamos a revisar el ejercicio H4. ¿Ya? Perdón, no es la torsión, me salté. Esto es un ejercicio de esfuerzos combinados también. ¿Ya? Esto está un poco relacionado con lo que vimos al principio. Ya, acá tenemos un doble W, que es de forma doble T, ¿ya? Que tiene un momento en el eje fuerte de 15, un momento por sobrecarga de 45 y a su vez en el eje débil también de 2 y 6, muerto y sobrecarga respectivamente. La carga axial está descrita acá, 5 kips para carga muerta y 15 kips para carga viva. Con todos esos datos evalúa la solicitación en carga última y en el método ASD, tanto para la carga axial como para los momentos en el eje fuerte y en el eje débil. Acá están los datos del perfil, ¿ya? Áreas, módulos elásticos, módulos plásticos, inercia, radios de giro, y calcula, esto lo obtiene de una tabla que viene el cálculo que ustedes ya conocen, L sub P y L sub R. Ya, considera un K igual a 1, un elemento birrotulado, podríamos decir. Con esto, la esbeltez global en ambos ejes perdón, la longitud afecta a pandeo, es 14,10 y controla el eje débil. Acá directamente calcula la carga, la resistencia en compresión, no entra en ese detalle, y se va a calcular el factor beta 1, ¿ya? Para considerar el efecto P delta, el P delta chico, ¿ya? Considera SSM igual a 1, y aquí evalúa la resistencia igual como lo hicimos en el ejercicio anterior, 1,73. Y ya teníamos, acuérdense, el 30, que es la solicitación en el RFD, y 20 en el ASD, dividido por la resistencia. Aquí se fijan que es la misma resistencia, pero la diferencia la hace el factor alfa, ¿cierto? Que aquí está, que para SD es 1,6 y para el RFD es 1. Y con esto se obtiene por ambos métodos un factor de beta 1 de 1,02. ¿Ya? Por lo tanto, el momento tengo que amplificarlo por 1,02 y llego a 91,8. Y en este caso es 61,2. Ya sabemos que el pandeo por flexión está controlado por el eje débil, el eje I, y evalúa la carga llegando a 371 kips. Esto es para, digamos, amplificar el momento en el eje débil. ¿Ya? Con esto mismo calcula el factor beta 1, pero para el eje débil, y con eso amplifico y obtengo para ambos ejes, perdón, en ambos métodos, para el eje débil el momento amplificado. Aquí ya básicamente entra en la resistencia, ¿ya? Con esto controla el estado límite de pandeo lateral torsional.
y en el eje débil calcula, como ya vimos la clase pasada, que está la resistencia para el eje débil, que es justamente esta expresión que la revisamos de la especificación, y con eso ya puede componer el ejercicio completo, digamos, considerando la carga axial, el momento del eje débil y el momento del eje fuerte. Donde aquí combina toda la solicitación, considerando los momentos como momentos amplificados solamente por el P delta chico. El ejercicio llega hasta ahí, no considera el efecto que aportan algún desplazamiento lateral. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Lo pueden revisar un poquito más en detalle también. Lo quise ver más o menos a nivel global. ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí. ¿Puedes subir un poquito más arriba por qué sacó el B1 y el... Eso. Ahí. ¿Por qué lo sacó o cómo lo sacó? Ah, eso lo sacó porque también le pedían lo del segundo orden, ¿no? Claro, de segundo orden, pero aquí está demostrando que solamente se está acotando al P delta chico. ¿Te fijas? Calcula Ya. solamente beta 1. Eso empecé a buscar si estaba considerando el efecto de los esfuerzos internos debido a la traslación de alguna estructura, pero claramente como está trabajando con una sección limitada, eh, sin indicar mucho de qué se trata, o sea, no pertenece a un marco ni nada, cálculo directo solamente una amplificación por el efecto del P delta chico, es decir, esta pieza no está sujeta a una traslación lateral. Entonces solamente tiene este delta chico producto de del pandeo, que de alguna manera es como un efecto local. ¿Recuerdan cuando veíamos esta simplificación entre el P delta chico y el grande, que era dada la curvatura que se estaba presentando en el elemento, simplemente por unir una línea recta entre sus dos puntos tenía el delta chico, y por efecto lateral completo tenía el delta grande? Aquí solamente está considerando el P delta, el primer efecto, ¿ya? Que aplica a la estructura cuando no hay efecto lateral, Ya. ¿ya? Bueno, muchachos, dejo la clase hasta acá.